Sí. Ok. Creo que ya estamos en vivo. Vamos a reportar, revisar aquí. Vamos a verificar. Estamos en vivo, lo acabo de ver. Perfecto, muy bien, amiga. Pues te agradezco mucho el dato. Pues bienvenidos sean todos ustedes, amigos, a esta nueva temporada de El Diván del Coach. Estamos iniciando en este año 2017, este año que muchas veces han catalogado como un año complicado, un año difícil por muchas situaciones, entre otras, por ejemplo, por supuesto, el origen del nuevo gobierno aquí en la, o así que con los vecinos en Norteamérica, porque al final de cuentas, esta nueva disposición que el orden mundial está teniendo, pues ha afectado mucho. Y como vecinos inmediatos de Estados Unidos, hemos tenido mucho ruido al respecto, mucha crisis, se escucha, se han escuchado que hay parálisis, que hay miedos, y precisamente este es el sentido del tema del día de hoy como inicio en esta segunda temporada del Diván del Coach. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Fernando Hernández. Soy licenciado en psicología. Soy coach certificado en programación neurolingüística. Tengo una especialidad en recursos humanos. Y bueno, pues el día de hoy estamos de estreno. Estamos de estreno con una gran invitada, una gran instructora de programación neurolingüística, gran conferencista desde la Ciudad de México, aquí también desde donde yo me encuentro, y aparte una gran amiga, Adami Corro. Te agradezco mucho, Adami, por esta aceptación a ser la madrina del Diván del Coach en esta segunda temporada, amiga. Al contrario, Fer, muchísimas gracias. Me siento feliz de que sea yo la madrina de este programa. Además, que mejor acompañada de un excelente coach, instructor, psicólogo y sobre todo extraordinario ser humano como lo eres tú, Fer. Muchísimas gracias. Al contrario, amiga. Y bueno, pues para nuestros amigos que nos están viendo, ya sea en vivo o en repetición, el día de hoy el tema que nos ocupa es el origen del miedo. Y quise invitar a Adami porque ella maneja precisamente todos estos temas, todas estas situaciones emocionales que nos van embargando como seres humanos a lo largo de nuestra vida. Y hoy por hoy, como ya les comentaba al principio, tenemos mucha tela de donde cortar, porque los medios de comunicación, en las mismas redes sociales, por qué no decirlo, se ha pues infundido una gran cantidad de expectativas de ver cómo le vamos a hacer en esta 2017 con tanta crisis, con el nuevo gobierno en Estados Unidos, en fin, diferentes situaciones, y el miedo está como que nos está permeando en este 2017. Sin embargo, creo que desde mi punto de vista, no sé, Adami, cómo tú lo veas, no sé si compartas mi idea, es que el miedo puede o podemos tomarlo como una catapulta. Toda crisis se dice que es una gran oportunidad que pudiésemos tener. Obviamente todo depende de cómo lo afrontemos, de cómo lo podamos establecer en nuestra propia vida y con las personas a nuestro alrededor, llámese familia, llámese amigos, llámese coaches, llámese personas que tenemos a nuestro alrededor. El origen del miedo, Adami, ¿cómo ves el tema?
El origen del miedo. Bueno, primero hay que hablar, como bien lo acabas de mencionar, el origen. ¿De dónde viene el miedo? El origen del miedo viene de nuestros padres, de las personas con las que vivimos. Cuando nosotros nacemos, estamos como un papel en blanco, recién llegados a nuestro planeta Tierra, sin saber, sin conocer nada. No tenemos emociones más que las que escuchamos cuando estuvimos en el vientre materno por 7, 8 o 9 meses. Algunos se adelantan y llegan antes, pero ahí estuvimos, en el vientre materno. Así es. Y entonces, ¿de dónde captamos estos miedos? Los captamos del miedo que sintió mamá cuando nosotros estábamos adentro, el miedo, las preocupaciones, las angustias, y luego si hay familia, papá, entorno, primos, hermanos, la abuelita, todo lo que ellos perciben, nosotros lo escuchamos y lo percibimos también como bebés. Cuando nosotros llegamos ahora sí que salimos a la luz, somos unos niños hermosos, inteligentes, sin miedo. Pero ¿qué pasa cuando estamos en el cuarto oscuro y nos prenden la luz? La luz para que te acompañe la lucecita, para que no tengas miedo. Nosotros no tenemos miedo, es lo que nosotros escuchamos. Vamos caminando de la calle a la calle y no me sueltes de la mano porque te puedes caer. Nosotros caminamos y como niños nos levantamos las veces que estemos en el piso y nos limpiamos y así somos, pero nuestro entorno es el que nos limita. No te subas, no vayas, con cuidado, no te sueltes. Esos miedos vienen de nuestro entorno. Y vamos creciendo y ese miedo se va acrecentando con los compañeritos en la escuela, con los maestros. Total, que todo ese papel en blanco con el que veníamos tan dispuestos y felices a comernos el mundo, algo nos dice, espérate, espérate. Y obviamente nuestra mente inconsciente toma ese miedo. Ahora, Fer, debemos aclarar que el miedo es bueno. Es bueno tener miedo porque nos previene cuando pasamos una calle, nos fijamos de un lado hacia el otro, porque si no tuviéramos ese miedo, cualquier día nos da un susto, la bicicleta, el coche, cualquier cosa. Si no nos fijamos cómo está el entorno, los semáforos, o si viene alguna otra... Bueno, ese miedo. Cuando entramos a un lugar, siempre tenemos la precaución de ver hacia dónde nos dirigimos. Entonces el miedo bien enfocado nos ayuda, nos previene, es parte de la supervivencia. El problema es cuando ya es mucho más grande y cuando ya nos paraliza. Es muy común ver, por ejemplo, desde el miedo a los ratones, pobrecitos ratones. La verdad son unos animalitos indefensos. Exacto. Ellos nos tienen miedo, porque nos ven enormes. Ellos son muy pequeñitos. ¿Y cómo es posible que yo he visto hasta las mujeres se suben en el banco, en la silla, en la cama, hasta en el marido, donde pueden, total de que no tengáis pero en realidad el miedo está aquí en nuestra creación, en lo que nosotros creemos que es. Exactamente. Sí, porque si nosotros hacemos el ejercicio de remontarnos a la época de las cavernas, por ejemplo, pues si nosotros imaginamos a esos seres que salían a cazar, a esas personas, a esos antepasados que salían a cazar, era lógico que tuvieran miedo porque se iban a enfrentar a grandes bestias, ¿no? Quizás dientes de sable, mamuts, inclusive ellos en lugar de cazar podían convertirse en ser cazados, en ser las víctimas en este caso, y toda la fisiología, la adrenalina, la sudoración, la palpitación que ellos pudiesen haber experimentado era normal. Pero ¿qué pasa cuando hoy en día en esta selva de asfalto
como tú bien dices, los ratoncitos o las arañas, la oscuridad para muchos de nosotros fue una gran barrera, genera esa misma fisiología de palpitación, de sudoración, de hiperventilación, lo mismo que experimentaban nuestros antepasados. Hoy en día experimentamos exactamente lo mismo, pero mencionaste algo bien, bien interesante. Todo el miedo está en nuestra mente, nosotros lo creamos. Amigos, por ejemplo, ¿sabían que el mayor miedo que el ser humano reporta después de la muerte, el miedo a la muerte, es el miedo a hablar en público? Uno de los grandes miedos que hoy tenemos es precisamente hablar en público. Y tenemos la manifestación de la sudoración, de la palpitación, de la hiperventilación. Y nos paraliza el miedo, como tú bien lo comentaste, amiga. El miedo tiene dos vertientes, o nos paraliza o nos da para huir o atacar. ¿Cómo afecta hoy o por hoy a este hombre, llámese mujer u hombre, a este ser humano en este siglo XXI, por ejemplo, a la hora de enfrentar el trabajo, enfrentar un emprendimiento, un negocio, la parte tecnológica, la parte nueva? ¿Cómo afecta el miedo a este ser humano del siglo XXI, Adami? Terrible, terriblemente. Este tema de la tecnología es una cuestión terrible para muchas personas. Yo siempre he dicho que todo aquel que no sepa estar en la cuestión tecnológica es como si no supiera leer y escribir en la actualidad. Muy bien, sí es cierto. Somos personas, si no sabemos todo esto, nos volvemos ignorantes de la tecnología. Ahora los medios de comunicación se actualizan cada día, a veces, antes era cada 6 meses, ahora a veces es cada 2 o 3 meses, o peor aún, a veces cada 15 días. Y entonces, ¿cómo nos vamos a enfrentar a todo esto? Primero, el deseo de querer hacer las cosas, el deseo de enfrentarlo. Déjame, te voy a comentar algo muy personal que yo viví, y que la única manera de sobrellevar todo esto es aprender a enfrentarlo. Cuando yo tenía alrededor de, no sé, 5 o 6 años, no lo recuerdo exactamente, yo me caigo, voy a nadar con mi papá, con mis hermanos, pero yo no sabía nadar, solamente metía los pies ahí al agua, ¿verdad? Me caigo y para mí fueron unos instantes eternos. Yo sentía que el agua entraba por mi nariz, entró un pánico, era un terror para mí el agua. Y bueno, me dicen, es que solamente fueron unos segundos, pero para mí abajo del agua conocí lo que es la frase estar debajo del agua, y eran instantes y yo sentía que ya no la libraba. Por muchos años yo le tenía miedo al agua, al mar. Era para mí espantoso y hasta me temblaban las manos y me daba calor y bueno, todas las cosas que experimenta uno, la palpitación. Y hace no muchos años yo dije, bueno, en realidad no me voy a privar de ir al mar, que es hermoso, que es un regalo de la naturaleza, y ver esos paisajes y sentir la arena y todo eso. Así que un día me decidí a enfrentarlo y en un lugar hermoso que es Xcaret, seguramente lo conoces, amigo. De acuerdo. Ya ves que es un parque genial, y hay una opción de entrar en el agua, ¿no? Entras al agua con un casco y ves los peces, es una parte del paraíso. Y entonces yo dije, ¿cómo me voy a perder esta oportunidad de entrar al mar y estar en contacto con los animalitos y tocarlos? Así que hice una técnica de programación neurolingüística días antes. Y justo cuando estaba frente al mar y cuando me puse el casco y di el primer paso para entrar al mar, realmente todo ese miedo no había desaparecido al 100, un 90%.
Pero en en el camino, cuando voy entrando y voy viendo que no pasaba nada, que el agua era muy agradable, el tener la oportunidad de tener a los animalitos, estar en contacto con la naturaleza, se me olvidó y la verdad estaba feliz, no me quería, lo que menos quería era salirme del agua. Y entonces lo enfrenté, Fer. Esa es la manera. Mi miedo, que era terrible de tocar, es más, pisar el mar, lo pude lograr entrando al agua, ¿no? Y ya después de ahí cada año, o menos si podía, estaba yo en el mar. Pero yo siempre les digo, hay que enfrentar nuestros miedos. Empezaste el programa hablándonos de todo lo que está pasando en el entorno, ahora en Estados Unidos y en todo el mundo. Correcto. Hay algo que se llama la crisis colectiva, el miedo colectivo. Y siento que gran parte de lo que estamos viviendo es eso, Fer. Lo que dicen las redes sociales, lo que dicen los medios de comunicación, pero en realidad, ¿cómo estás tú tan empapado de todo eso que te congela, verdad? Sí. Una de las grandes cosas que hemos platicado en otros foros, programas de radio, por ejemplo, Adami, era de tener una cierta dieta mental de todas estas situaciones que nos vemos rodeados. Comúnmente las noticias, si prendemos la televisión, son noticias malas, noticias que hablan de crisis, hablan de violencia, hablan de situaciones complicadas para muchos de nosotros. En las redes sociales pasa lo mismo, en los periódicos, de tal manera que nuestra mente está siendo bombardeada por tanta información negativa, tanta información que nos paraliza y que nos impide afrontar esto que, como tú bien ya nos lo compartiste, es tan importante. Porque sí, efectivamente, el que puedas afrontar los miedos, tu propio miedo, te va a permitir saber que puedes manejarlo. El miedo, en términos generales, en realidad nunca se nos va a quitar. Pero la clave es afrontarlo y convivir con el miedo. Y tú mencionaste algo interesante ahorita, amiga, para poder tú enfrentar o afrontar tu miedo. Nombraste una tecnología que tú y yo la conocemos, pero que me gustaría que compartieras un poquito más con nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, tanto en vivo como en repetición. Hablaste de programación neurolingüística. ¿Cuál es la herramienta o qué tipo de herramienta es esta que nos va a ayudar a enfrentar estos miedos de los cuales hemos estado hablando hasta este momento, Adami? La programación neurolingüística, yo te diría, Fer, amigos, que es un estilo de vida. Cuando tú aprendes a saber que tú eres capaz de manejar a tu mente, cuando tú eres capaz de respirar a tu ritmo, porque no sabemos respirar, yo siempre lo digo, sí. Muchas veces el miedo empezamos a respirar rápidamente y si nosotros nos hiperventilamos, nos podemos hasta desmayar. Nosotros nos provocamos muchas veces los desmayos porque el miedo nos hace pequeños. Es correcto. Entonces, una vez que nosotros aprendemos estas técnicas, ¿qué es la programación neurolingüística? Es la manera en cómo tú enseñas a tu cerebro a manejar tu vida, tu estilo de vida. Tú llevas el volante con el que vamos manejando todos los días y tú decides si vas hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el centro y cómo lo quieres vivir. ¿Qué vida quieres vivir? ¿Una vida llena de miedos, de inseguridades o una vida de seguridad? Entonces, hace rato les estaba diciendo que cuando somos niños, nuestro entorno son los que nos contagian nuestros miedos. Pero el día de hoy ya somos adultos y no vamos a permitir que todo ese entorno siga influyendo en nuestra vida. Ahora te corresponde a ti, amiga, amigo, a decidir si quieres seguir siendo una persona indecisa y con miedos
o agarras el volante y tomas la decisión de salir adelante. ¿Y cómo lo puedes hacer? Hacer un cambio en tu realidad. Hay una película que muchos hemos visto, que es Harry Potter, la segunda parte, no recuerdo el nombre de la película. Ahí habla de muchas técnicas sencillas de la programación neurolingüística, para ponerlo de ejemplo con nuestros amigos. ¿Recuerdas que está Harry Potter haciendo un hechizo mágico ahí maravilloso, cuando está una boa enorme? Ya, y le da un miedo terrible y se paraliza, y entonces con la varita mágica el profesor le dice: enfrenta tus miedos con algo gracioso. Y entonces se imaginaba cosas muy simpáticas, y así iban pasando todos los alumnos, y alguien a ese miedo tan grande le veía cara de payaso, a algún otro lo veía cosas con patines, en fin, cosas chuscas. Y de esa manera, cuando tú ves una situación tan difícil que te paraliza, hay que cambiarlo. Hay una dinámica que es maravillosa, rapidísimo. Cuando a una persona le tienes miedo, tu jefe en el trabajo, el esposo, para las mujeres que sufren de violencia, para quienes les da miedo hablar en público, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo le puedes hacer? Lo primero que tienes que hacer es ver a la persona enfrente, a quien tienes, vamos a poner el jefe, ¿no? El jefe lo ves ahí enfrente, lo visualizas y le pones, por ejemplo, una nariz de Pinocho. Y empieza a hablar el jefe, y ahora le vas a poner la voz del Pato Donald. Y luego te imaginas las orejas de Mickey Mouse. Y le pones unos lentes de payaso así grandotes. Ahora le pones un cabello como de medusa, así de muchos colores. Y entonces, en automático te da risa. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. Ya cambias esa situación por otra. En automático, cuando vuelves a ver a la persona, te vas a acordar. Y todo ese miedo tan grande que era, ya lo vas a ver más chiquito. Eso es nuestra realidad. Un ejemplo, Fer, que yo les quiero compartir porque es real. Una amiga tenía miedo a los espacios cerrados, la famosa claustrofobia. Entonces tenía que trasladarse de una ciudad a otra, pero no había aviones porque no era tan larga la distancia, solamente camiones. Ella pensaba que en el momento en que iba a entrar al camión, le iba a dar un terror porque se iba a sentir. Entonces me dijo: ¿qué hago, Adami? ¿Cómo puedo hacer para quitarme ese terror? Entonces yo le dije: bueno, lo único que vas a hacer, vas a tomar una pinza de ropa. Ajá. Sí, las conoces, ¿verdad? Las pinzas de ropa. Sí. Bueno, y entonces te la vas a poner en el lóbulo de la oreja. Cuando entres al camión, primero te pones la pinza en el lóbulo de la oreja y luego entras al camión. Y así lo hizo, se puso la pinza, le dolió terriblemente y le dije: prohibido quitártela. Entra al camión, no, pues con el dolor, con estar pensando en ese dolor. La verdad es que se enfocó en el dolor y se olvidó del miedo del entorno al espacio tan pequeño. Esto nos quiere decir que en la mente no podemos ocuparnos al mismo tiempo de dos cosas. Si tienes miedo a eso, piensa en otra actividad. Mueve la pierna, mueve el puño de la mano, que te distraiga de lo que te da miedo. Y de esa manera vas a desenfocar ese miedo y se va a disminuir mucho. Ok, muy interesantes las técnicas que nos estás compartiendo, amiga, porque sí, efectivamente, la mente focaliza lo que quiere ver. Y si nosotros nos estamos imaginando el miedo, estamos creando toda la creación, valga la expresión, de cómo sentir el miedo, de cómo lo vamos a vivir, nuestra mente está focalizada en ese miedo. Y por lo tanto, amigos, pues ya vieron que si nosotros desviamos el foco hacia otra cosa, por ejemplo, ya sea algo gracioso o algo relativamente doloroso, como el caso de la pizza,
nos va a desenfocar en lo que nosotros tenemos miedo. Esas son técnicas bastante sencillas, pero que cada uno de nosotros por lo mismo podemos hacer y poner en práctica. Ya les dio ahí Adami un par de técnicas que nos pueden servir bastante para enfrentar los miedos, las fobias, por ejemplo. Estamos, amigos, en el Diván del Coach con el tema de el origen del miedo, con una invitada especial, Adami Corro, gran instructora de programación neurolingüística, gran conferencista y por supuesto una gran amiga. Les compartíamos, amigos, que el miedo tiene muchas connotaciones y que realmente está situado en nuestra mente, y por lo tanto puede ser una gran ventaja el que nosotros, al saber esto, al saber que el miedo está dentro de nosotros y no afuera, no con la crisis, no con un nuevo gobierno en Estados Unidos, como comentábamos, afuera, o el ratoncito, o una víbora, una araña, en fin, sino que el miedo lo vamos creando y lo vamos fortaleciendo internamente, de tal manera que también de nosotros depende entonces hacer esas modificaciones o esos cambios de foco, como nos lo compartía hace unos momentos Adami, para poder distraer la mente y crear nuevos entornos que no nos perjudican, no nos paralicen en cuanto a la sensación de miedo. Vamos a cambiar un poquito de escenario, amiga. Y regresamos un poco a la parte de amigos emprendedores. El 70-80% de las empresas durante los primeros 3 años de vida, las empresas cierran, fracasan y no pueden continuar por diferentes situaciones. Esto implica también el hecho de que hoy por hoy muchos de los amigos que quizás nos están viendo y escuchando en vivo o en grabación, impida que piensen o crean que pueden poner un negocio, ya sea desde un multinivel hasta un negocio online o un negocio offline, físicamente. ¿Por qué? Porque han escuchado que hay que estar muy preparados, hay que tener quizás mucho dinero, palancas, quizás que suerte, y entonces eso les va paralizando y no les va permitiendo creer en sus talentos. Y el miedo, amiga, también paraliza la opción de ver nuestros propios talentos para emprender. ¿Cómo lo ves, amiga, en esta parte? La única manera de salir adelante cuando estamos emprendiendo es capacitarnos, no hay otra. No podemos poner un negocio si desconocemos desde cómo atender al cliente, cómo recibirlo, cómo nos tenemos que comportar. Entonces, no hay más que la capacitación. Sé que para algunos la capacitación significa tiempo invertido y a lo mejor, y si no lo entiendo, y si es muy caro. Bueno, yo pregunto, ¿caro o qué es caro? Caro es no tener el conocimiento y entonces cuando ponga mi negocio, pues no voy a poder porque no tengo la preparación. Yo siempre lo he dicho, ayúdate de alguien que ya haya logrado el éxito. Ayúdate copia los modelos de otras personas que ya hayan tenido el negocio. Ahora, bueno, me dicen, bueno, pero es que no es tan fácil, luego no te quieren compartir las experiencias. Siempre hay quien sí lo quiere hacer. Ahí empieza una de las maneras de acercarse a las personas. A lo mejor tengo una farmacia y me acerco a 10 farmacias y le digo, oiga, estoy iniciando un negocio, no me puede orientar, y me va a decir no. Bueno, entonces ya tengo una que me dijo que no, ahora vamos con las otras 9, ¿no? Y así. Siempre va a haber alguien, siempre, por naturaleza, muchos seres humanos nos encanta enseñar.
nos encanta compartir lo que tenemos. Y siempre entre esos 10 va a haber alguien que te va a decir, a ver, este es el A, B, C de cómo tienes que hacerlo. Y si de plano no hay manera, acércate a tu delegación, si es que estamos en la Ciudad de México o en México, en cualquier provincia o en cualquier país. Siempre hay lugares, cámaras de comercio, hay grupos de empresarios donde te van a ayudar a salir de ese atorón. Pero sobre todo y lo más importante, rodéate con gente que tenga una mentalidad que sea similar a la tuya. Si eres un empresario, rodéate de empresarios, porque si no, ¿cómo te vas a rodear? Por ejemplo, a lo mejor me rodeo de cantantes, pero ellos no están enfocados en mi negocio, ¿no? Entonces, no, enfócate y rodéate con las personas que estén en tu mismo nivel vibracional y de pensamiento. Exactamente, muy buen tip, amiga, porque sí se comenta, se dice que nosotros somos el promedio de las 5 personas más influyentes en nuestro entorno, lo cual significa entonces que los famosos refranes de dime con quién andas y te diré quién eres, o el que con lobos anda, a aullar se enseña. Esto implica entonces, amigos, amigas, que si nosotros deseamos tener éxito, con quién debemos de juntarnos, con quién debemos de compartir y con quién debemos de acercarnos para poder obtener ese éxito, con gente que ya haya transitado en el éxito, que ya haya caminado y que podamos aprenderle. Y aquí tocas algo bien interesante, Adami, porque muchas veces el no invertir en la capacitación o en un mentor o coach puede costar más caro. Tú compartías ahí, ¿qué es caro? La pregunta quizás sería, ¿qué tan caro puede ser el no capacitarte, el no tener un mentor, un guía, un coach? Creo que sería mucho más caro eso, el no hacerlo, que el invertir, porque muchas veces tenemos la mente o la creencia de que es un gasto capacitarnos, prepararnos, estar con mentores o con coaches. Y yo creo que es al revés, más bien es una inversión que nos va a redituar más ingresos, nos va a dar más rápido el aprendizaje, la curva de aprendizaje va a ser mucho más rápido para todos los que estamos en la parte de negocios. Y para los compañeros, amigos o amigas que están iniciando, que pretenden iniciar un negocio, es importante que rompan esa creencia o ese miedo a creer que no pueden o a creer que no van a poder tener esa retroalimentación, como compartías hace rato, Adami, de que quizás por envidias, porque no comparten, hay gente que efectivamente quizás no nos puede ayudar, pero hay mucha gente que sí puede hacerlo. Y por supuesto, personas que ya han alcanzado el éxito que nosotros estamos buscando. Entonces, otro tip, amigos, se están llevando bastante tips, es que se junten, busquen personas que ya hayan alcanzado ese éxito. Y por otro lado, que también se capaciten en lo que requieran. Compartías también hace unos minutos de la tecnología. La tecnología es una gran barrera que a muchos emprendedores, sobre todo emprendedores de cierto, y déjenme expresarlo de esta forma, de cierta edad, como yo comprenderé, se nos pone como barrera la tecnología, porque pues los emprendedores jóvenes, los tan famosos millennials, han vivido ya inmersos en esta tecnología. Pero para los compañeros que no están o que no son millennials, la tecnología puede ser una gran barrera y un gran miedo para poder dar ese salto. En este caso, Adami, ¿qué consejos pudiésemos ofrecer a estos emprendedores que la tecnología les puede ser una barrera? ¿Cómo enfrentar esta parte de tomar las riendas o tomar el toro por los cuernos y lanzarse a la aventura que es
el emprendimiento, pero una gran aventura pudiera ser para muchos de nuestros pues teleaudientes una gran barrera. No se atreven, tienen miedo, no lo hacen. ¿Qué pudiésemos decirles, compartir con estas personas, amiga? Aquí no hay más que dos cosas, Fer. Una vez que tienes tu emprendimiento, tu negocio, el sueño de tu vida, no hay más que dos. O luchas y vas por él, o te quedas donde estás. Nadie va a ir a buscarte. Tú tienes que ir hacia el sueño, hacia la oportunidad. Y en caso de las personas ya no tan millennials, ¿verdad? Si de plano se te hace tan difícil y tú crees, porque es tu creencia, no es la realidad, es lo que tú quieres creer, que es tan difícil y que no sabes ni cómo picarle, ni cómo... Eso es algo que solamente tú lo tienes en tu mente, porque no es cierto. Pero bueno, vamos a suponer que te es tan difícil, busca a alguien que sí lo haga. Busca a jóvenes que les encanta, que les apasiona, que disfrutan tanto. Contrata a alguien que haga por ti lo que tú no puedes hacer. Va a sonar un poco extraño. Deja a otros que realicen el sueño que tú no puedes hacer por tus miedos. Entonces busca a alguien que lo haga. O la otra, si también el trabajo es muy fuerte, hay mucha actividad y no tienes el tiempo, se vale. Busca a alguien que haga el trabajo por ti. O la otra opción, apréndelo. De verdad, no es difícil. No es nada difícil. La tecnología, ten en cuenta que está hecho para que un niño desde 4 a 6 años lo entiendan. Por eso los niños le pican, prenden, apagan y resuelven situaciones que a veces, caray, ¿cómo se le hace aquí? Me dicen, es que como yo no sé, le digo a mi hijo, a mi sobrino que me ayude, a mi nieto, porque yo no sé. Eso es lo que tú quieres creer. En realidad, ¿hasta dónde estás dispuesto por romper con tus límites? Esos son límites mentales. ¿No crees que ya es tiempo de romperlos, amigo? Así es, exactamente. Muy buena reflexión, Adami, porque los límites, las creencias nos van a paralizar y nos van a dejar en un momento en donde podamos creer que no somos capaces de lanzarnos a nuestro sueño, porque muchas veces estos emprendimientos en realidad son sueños que nosotros estamos buscando y estamos tratando de alcanzar, y por el miedo o las creencias limitantes no nos lo atrevemos a realizar o a hacer. Y compartí hace rato, amigo, amiga, que para ir cerrando ya este tema, que el miedo también nos impide ver los talentos que cada uno de nosotros somos capaces de desarrollar. Todos, sin excepción, todos tenemos talentos. Sin embargo, cuando estamos focalizados o cegados por el miedo, los talentos no aparecen o creemos que no aparecen. ¿Qué podemos decirles a estas personas que creen que no tienen talentos, Adami, para poder hacer que empiecen a voltear hacia sus talentos? ¿Qué les podemos compartir en este cierre de tema, Adami? Es muy importante reconocernos que todos venimos a este mundo por alguna razón. No venimos nada más de paseo, ¿verdad? Bueno, hay quienes sí, pero la mayoría de las personas siempre venimos a hacer algo. Y todos tenemos capacidades diferentes. Algunos son excelentes en la pintura, en la poesía, algunos somos muy buenos para hablar allí en público, y a otros, como lo mencionaste, nada más el hecho de pensar que voy a estar enfrente de, ya no cientos, 2 personas, me pongo nervioso. Entonces, primero es cree en ti, cree que tienes toda la capacidad para hacer lo que quieras. ¿Y cómo vas a reconocer tu talento? Cuando tú digas, yo puedo estar aquí horas y horas, aunque no me pagaran, porque lo estoy disfrutando
y estoy siendo feliz. En ese momento, ¿cuántas personas dicen, cuando yo cocino, no, hombre, yo soy la persona feliz porque qué maravilla, los ingredientes, los aromas, y ver las caras de los comensales cuando están disfrutando mi trabajo que les hice? No, para mí esto es maravilloso. Entonces yo les digo, pon un restaurante, pon algo que te apasione. Y bueno, no limites tus talentos. Busca dentro de ti qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta hacer. Y créeme, amigo, que todos tenemos talentos. Exactamente, muy bien explicado, porque en realidad el hecho de que cada uno de nosotros venimos a algo implica descubrir esos talentos. Y sería, déjame expresarlo así, Adami, sería un crimen privar a la humanidad, a las personas que nos rodean, de nuestros talentos. Porque al final de cuentas el talento nos va a permitir poder ayudarnos y ayudar a los que nos rodean. Y esto en realidad es una gran satisfacción, el que nosotros tengamos la oportunidad de compartir los talentos con la gente que nos rodea. Llámese en el trabajo, llámese en el emprendimiento, llámese por supuesto en la familia y por supuesto con los amigos. Así que pues esta parte, amigos, amigas, del origen del miedo, pues ya lo hemos compartido con ustedes. Nuestra invitada al día de hoy, Adami Corro, una gran instructora en programación neurolingüística, gran conferencista, que el origen del miedo se origina, valga la expresión, en el interior de cada uno de nosotros. Nosotros creamos la creencia del miedo, y el miedo no, en realidad no está afuera, sino está adentro de cada uno de nosotros. Por lo tanto, eso desde el punto de vista de cómo se visualiza o desde cómo se genera esta parte, el hecho de que nosotros pudiésemos tener la opción de cambiar, así como nosotros internamente creamos ese miedo, también vamos a ser capaces de hacerlo a un lado o de enfrentarlo. Ya Adami nos dio algunos tips de cómo poder hacer ese switch, ese cambio y enfocar hacia otro lado, quitar el foco hacia el miedo y empezar a trabajar con otras características de nuestra imaginación y de nuestra mente. Así que pues, amigos, amigas, esta fue la primera emisión en este 2017, en un 23 de febrero del 2017 para el Diván del Coach en Espacio de Excelencia, y con nuestra invitada de lujo, nuestra madrina en esta segunda temporada, Adami Corro. Te agradezco, amiga, por esta aceptación a estar charlando con la audiencia de Espacio de Excelencia, y que, bueno, no sea la única vez que estés con nosotros, sino que en futuras ocasiones pudiésemos también tener pues el honor de escucharte y de aportar a nuestros amigos el conocimiento y la experiencia que tú tienes, Adami. Muchísimas gracias, Fer, encantada de estar aquí en el Diván del Coach, que además siempre lo sigo, siempre te sigo, porque siempre nos compartes temas excelentes, temas que nos ayudan a ser mejores personas cada día. Muchísimas gracias, Fer, muchas gracias, amigos, es un placer. Gracias, gracias. Y bueno, pues, amigos, ya tienen ustedes ahí la primera entrega de este espacio que es de ustedes y está hecho especialmente pensado para ustedes, y los espero la siguiente semana con otro tema interesante también el jueves a las 11 de la mañana en esta misma emisión de Espacio de Excelencia. Tengan ustedes una excelente terminación de fin de semana, que tengan un extraordinario fin de semana. Cuídense, hasta pronto y estamos en contacto. Nos vemos.